Don Pedro de Ponte y Vergara, regidor perpetuo de Tenerife, de origen genovés, solicitó la autorización para la construcción de la casa fuerte que fue dada en Valladolid por Real Decreto el 2 de mayo de 1555. La solicitud se basaba en la necesidad de que Adeje dispusiera de medios de defensa ante los sucesivos ataques de piratas. De esta forma, don Pedro de Ponte fue nombrado alcaide perpetuo con carácter hereditario. Una vez construida la casa fuerte, Pedro de Ponte solicitó a la corona, en 1558, el señorío jurisdiccional para Adeje, que le fue denegado ante la tenaz oposición de los vecinos y del cabildo de la isla de Tenerife. Un siglo después, un descendiente, Juan Bautista de Ponte y Pajés, quinto poseedor del mayorazgo y alcaidía de la Casa Fuerte, logró culminar las aspiraciones de su tatarabuelo don Pedro y obtuvo del rey Felipe IV por real cédula, fechada en Madrid el 21 de noviembre de 1655, la jurisdicción del lugar y el privilegio de inmunidad contra las actuaciones del corregidor y del cabildo. Asimismo se concede el título de Villa a Adeje, con los mismos privilegios que gozaban otras villas. Según el historiador Viera y Clavijo, el primer marqués de Adeje hizo de su estado y villa una de las posesiones más bellas de Tenerife, puesto que una parte considerable de sus rentas fueron invertidas en la ampliación y mejora de la casa fuerte, de la iglesia parroquial y, sobre todo, en la construcción del convento franciscano de Nuestra Señora de Guadalupe y San Pablo en 1679. La Casa Fuerte, declarada bien de interés cultural con la categoría de monumento y la protección de su entorno, denotan la importancia histórica que esta fortaleza y casa señorial ostentó como centro político, económico y social durante 400 años, así como el destacado papel que jugó en la defensa de las costas del sur frente a los ataques de los corsarios, convirtiéndose en un símbolo para la villa de Adeje. Su
Su construcción se estima alrededor de 1556, de planta casi cuadrada, ocupaba una superficie de 9.024 varas castellanas o 7.200 metros cuadrados, constaba de castillo y torre del homenaje, almacenes, graneros, cuadra herrería, panadería y hornos, viviendas de la servidumbre y de los administradores, oratorio y palacio principal. Un punto importante a destacar es el ingenio de azúcar, uno de los más importantes de Canarias, que estuvo en funcionamiento hasta el siglo XIX. Otro de los aspectos significativos de la casa fuerte lo conformó la sala de los archivos, según el naturalista francés Bercelat, la habitación más importante de la casa, con 4 grandes armarios repletos de documentos, y llamado por el historiador Viera y Clavijo, el tesoro de las Canarias.